Te voy a contar la historia de un robo que causó un desastre radioactivo, el cual dejó a todo un estado patas arriba. Y lo peor es que eso no sucedió solo una vez, sino sucedió como un montón. Y creo que hasta la fecha todavía lo siguen así. No entiendo por qué. O sea, ¿por qué? O sea, ¿realmente te imaginas que alguien se lo haya pedido? O pues, que alguien se lo haya pedido. Que pues quiera hacer como un atentado. Que realmente quiera fabricar como que algo con eso. O no sé, está raro, ¿verdad? Y por más loco que suene, esto es como lo escuchas. Esta historia se trata de dos hombres que por querer ganarse un par de pesitos, jugaron con un material altamente radioactivo, haciendo que pagaran muy caro las consecuencias de esto. El accidente de Goiânia es conocido como el peor accidente radioactivo fuera de una central nuclear en la historia. Esto afectó a más de 600 personas y dejó a muchas de estas hasta sin casa. Y esta es la Como esa vez de que en una planta radioactiva de aquí de México se descompuso una maquinaria, algo así de una planta de esas. Y no me acuerdo bien qué, pero solo por poquito y se hace una explosión. Sería como que un Chernobyl. Qué fuerte, ¿verdad? prueba de que materiales como el uranio no son para juegos, ya que con tan solo unos pocos gramos de este, todos los habitantes de Goiânia entraron en pánico al ver que personas que tuvieron tan solo un poco de contacto con esto terminaron en un hospital al borde de la muerte. Y antes de empezar, como ven, hoy ando con camisa, y esto es porque hoy quiero presentarles el canal de mi hermano gemelo, el cual se llama Fusgo TV. En ese canal se suben casos criminales al igual que en este canal, solo que un poco más fuertes, y solo te recomiendo ese canal si te gustan los videos formato podcast, que no es un podcast, pero son videos así como que si un compa te contara una historia, y acá los videos son más como forma. No es de México, ¿verdad? Porque trata como que hablar de México, pero a lo mejor los veo luego como de fondo, pero quiero ver ya el video. Aquí dice dónde pasó, creo que fue en Guanajuato esto. Hey, ¿qué tal? Yo soy Fusgo y este es el caso del accidente de Goiânia. Esta historia tiene lugar en la pequeña ciudad de Goiânia, en Brasil. Acá el 13 de septiembre de 1987 se encontraban dos jóvenes de nombre Roberto dos Santos Alves de 22 años y Wagner Pereira de 19. Estos chicos venían de familias de escasos recursos y día a día buscaban hacer un dinero extra. Estos, como la mayoría de los habitantes de Goiânia, no contaban con un trabajo formal por ese entonces. Este lugar, a pesar de tener cierto interés turístico, tiene una alta cuota de indigencia y pobreza. Por tanto, este grupo de personas que salía a buscarse la vida de maneras no tan convencionales incluía en él a vagabundos, recolectores, tanto de cartones como reciclables, y algo muy común en la localidad era la gente que recolectaba y vendía chatarra, o que buscaban cosas que pudieran ser despedazadas y vendidas por partes. Así fuera porque encontraban algo que resultara útil como ya estaba, o porque lo que hallaban contenía algún metal que podía ser valioso como el cobre, estaño o hierro. Los jóvenes Roberto y Wagner entraban en esta categoría, y lo que se encontrarían estos chicos ese día fascinaría a muchas personas sin saber que eso mismo sería el causante de una gran tragedia. Este soleado 13 de septiembre, Roberto dos Santos y Wagner Pereira ingresaron a una institución médica llamada Instituto Goiano de Radioterapia, una clínica privada situada a 1 kilómetro de Praça Cívica y que había sido abandonado en 1985, 2 años antes de los hechos. Y en estos 2 años desde que la clínica cerró sus puertas, esta había sido frecuentada por vagabundos en búsqueda de un lugar para dormir, ladrones, vándalos, y junto a estos también se encontraban los chatarreros, personas como Robert y Wagner. Y por supuesto que ellos no eran los primeros en llegar ahí con esa misión, ya que para ese entonces todo lo que no estuviera amurado o atornillado al piso ya había sido robado o estaba roto. Pero ellos igualmente llegaron ese día a la clínica a primeras horas de la mañana con la intención de investigar el lugar por cuenta propia para ver si podían rascar algo por ahí. Total, no había mucho que perder. O sí, bueno, sí había mucho que perder. Esto salió terriblemente mal.
Ese día, al llegar a la clínica, Dos Santos y Pereira hallaron una forma de entrar a través de una ventana que había sido vandalizada en algún momento previamente e ingresaron al edificio a través de ella. Apenas pusieron sus pies dentro del lugar, los hombres vieron como la mayoría de cosas dentro de la clínica estaban en ruinas. Las paredes estaban atacadas tanto por la humedad como por grafitis y casi todo lo de dentro había sido saqueado. Aún así, con algo de fe, Dos Santos y Pereira seguían teniendo en mente la tarea que tenían entre manos, así que comenzaron a investigar cada una de las habitaciones de la clínica hasta que finalmente dieron con un descubrimiento que los fascinó a ambos. Esta era una máquina compleja, la cual estaba entera y aparentemente no había sido desmantelada por lo grande y pesada. Ah, fue por lo grande, por eso no se agarraron, pero igual, no sé, o sea, suponiendo, ¿no?, que yo fuera alguien de estos, yo lo hubiera roto, imagínate lo que hubiera ocasionado. Que era. Así que estos dos hombres sintieron que ese era su día de suerte y que esa máquina estaba ahí esperándolos a ellos para que se la llevaran. Esto resultó ser un dispositivo de radioterapia y rayos X, un tipo de aparato médico que puede servir en tratamientos contra el cáncer y que necesita de un material radioactivo para operar llamado cesio-137, el cual es una de las sustancias más peligrosas del planeta. Por lo compleja que era hasta el momento, a ningún ladrón ni chatarrero se le había ocurrido sacar a esa máquina de su lugar, pero Roberto... Pero igual como si el gobierno, o sea, no sé por qué está abandonado, pero si el gobierno como decidió abandonar eso, el hospital, ¿por qué dejaron algo tan peligroso ahí? O sea, eso es muy negligente, ¿no? Algo así. Eso está mal. Dos Santos tenía a Pereira como acompañante y ayudante, y ambos disponían de una carretilla con la que solían transportar todas las piezas que encontraban y que podían venderse luego. Al ver que desmontar el artefacto por completo o moverlo iba a ser prácticamente imposible con las herramientas que tenían, Dos Santos y Pereira buscaron desmontar alguna parte importante de la máquina que pudieran cargar entre ambos, y tras sacar algunos tornillos pudieron quitar lo que parecía ser la parte más importante del aparato, una gran cápsula de metal que pesaba alrededor de 120 kilos. Esta la subieron encima de su carretilla y entre los dos pudieron llevarla con algo de esfuerzo a la casa de Dos Santos, que estaba a tan solo 600 metros del lugar. El inusual peso de esta cápsula se debía a que estaba fabricada completamente de plomo, uno de los materiales más pesados que existen, y lo cual era un pequeño indicio que de haber tenido más información al respecto, podría haberles dado una pista a los hombres de que estaban lidiando con algo muy peligroso, pues el plomo es el material elegido cuando se quiere aislar la energía radiactiva emitida por alguna sustancia, ya que al ser un metal tan denso, hace rebotar en su interior las partículas radiactivas y las mantiene bajo control sin que supongan un peligro mayor. Esto porque la radiación causa su efecto dañino para el ser humano cuando atraviesa tu cuerpo con estas partículas a las que todos estamos expuestos diariamente, pero que si se presentan en mayor cantidad puede causar las consecuencias que vas a ver en esta historia. Tras llegar a la casa de Dos Santos con la cápsula de plomo, ambos hombres se propusieron a desmantelar por completo la carcasa de metal que habían logrado llevarse con la intención de luego vender lo que consiguieran a alguna chatarrería local y así ganar algunos cruzeiros, que es la moneda que se usaba en Brasil por esa época. Este proceso los tuvo ocupados varias horas, y cuando por fin los dos hombres consiguieron deshacerse de las primeras capas de metal que formaban la parte exterior del aparato, se encontraron con un cilindro que también estaba hecho de plomo. Este parecía ser el núcleo de esta máquina, y asumieron que era este pequeño cilindro lo que la hacía funcionar dentro del centro médico en sus años de uso. Pero había algo raro. Pese a llevar años sin uso ya con este cilindro entre sus manos, ambos hombres advirtieron que aún estaba caliente al tacto,
Por eso mismo los chatarreros imaginaron que este objeto tenía que tener algún valor, por lo cual llevaron el pequeño cilindro junto con la gran cápsula de plomo a una chatarrería cercana y le vendieron todo al dueño del lugar, un hombre llamado Debair Ferreira, y este señor y su familia lamentablemente serían los que más sufrirían las consecuencias que vendrían al manipular este objeto tan peligroso que despertaba tanta curiosidad en quien lo tuviera entre sus manos. Esa misma noche, después de que Dos Santos y Pereira recogieran el dinero de la venta, a tan solo 2 días después de encontrarse con este aparato, ya se empezaría a ver lo letal que podía llegar a ser la radiación. Dos Santos comenzó a sufrir vómitos y dolores de cabeza, pero pensó que quizás había enfermado de una gripe y no le dio más importancia. Pereira, por otro lado, comenzó a sufrir síntomas parecidos, aunque mucho más intensos. Él tenía diarrea acompañada de una fuerte sensación de náuseas que lo hacía vomitar constantemente, y su mano izquierda se había hinchado como si le hubieran picado muchas abejas. Por todo esto decidió acudir al médico, pero no recibió ayuda ya que los médicos atribuyeron sus síntomas a algún tipo de reacción alérgica causada por comer alimentos en mal estado. La noche del 18 de septiembre, luego de haber comprado el cilindro, Debair Ferreira estaba en su taller jugando con el objeto, intentando desarmarlo con un destornillador. Y fue en ese momento que pudo notar cómo, a través de una pequeña ventana de vidrio, que en realidad era un material parecido al vidrio, el iridio, el cual cumple la misma función que el plomo, que es frenar un poco la radiación emitida por la sustancia que se encuentra en el interior. Bueno, resulta que a través de este vidrio se veía una sustancia extraña. Esta llamó la atención de Debair porque él asumía que esto era la fuente del calor que él sentía al tocar el cilindro, la cual, para sumar más curiosidad en ella, irradiaba una débil luz azul que se hacía más notable al verla en la oscuridad. Motivado por este descubrimiento, Debair llamó a toda su familia para mostrarles el extraño objeto, y junto con su hermano Ivo terminó de desmontar la pieza de metal, quedando finalmente libre la sustancia de su interior. La cápsula contenía 19 gramos de cesio 137. Este es un material altamente radioactivo usado en medicina para tratamientos de tumores malignos. El cesio puede obtenerse a través de la fisión nuclear de uranio 235 y se considera una de las sustancias más peligrosas y controladas del mundo. Ivo Ferreira, el hermano de Debair que se encontraba con él cuando desarmaron el cilindro, también quiso enseñarle la sustancia a su familia. Él se había dado cuenta que ésta dejaba detrás de sí un polvo que tenía el mismo brillo azul que el resto del objeto, y esto lo había maravillado, así que usando un destornillador raspó un poco el cilindro hasta que desprendió bastante polvo y se lo untó sobre el abdomen haciendo la forma de una cruz religiosa. También se llevó un poco del polvo a su casa, que estaba rodeada por una granja, y esparció la sustancia en la tierra con la idea de que quizás funcionaría como abono o fertilizante para sus cultivos. Leide das Neves Ferreira era la hija de Ivo, quien tenía 6 años, y la pequeña, fascinada por esta sustancia, empezó a jugar con ella, haciendo que se manchara las manos con el polvo. Luego se esparció un poco por el cuerpo y hasta llegó a lamerse la mano que había estado en contacto con el cesio 137. Debair también llamó por teléfono a su otro hermano llamado Odeson Ferreira y le habló de la sustancia que había encontrado dentro del cilindro. Le contó que ésta brillaba en la oscuridad y que planeaba hacerle un anillo a su esposa con dicho material, mientras que lo invitaba a visitarlo a su taller para que pudiera ver el material con sus propios ojos. Tras la llamada con su hermano y movido por la curiosidad, Odeson viajó hasta la chatarrería propiedad de Debair y pudo ver por sí mismo el extraño material. Este dijo que solo lo tocó un poco y que lo tuvo en sus manos por no más de 1 minuto. Sin embargo, también dijo que como era de día, quizás el resplandor de la sustancia no era tan notorio, así que no le llamó demasiado la atención en ese momento. Tras quedarse un tiempo para ponerse al día con sus hermanos y charlar con ellos, el hombre retornó a su hogar. Este señor continuó realizando su trabajo como camionero hasta que en los días siguientes empezó a notar cómo se desarrollaba una enorme ampolla en la palma de su mano izquierda y en 2 de sus dedos de la mano derecha. Odeson en su momento creyó que solo le habían salido unos callos producto de su trabajo y tampoco le dio más importancia.
Pero lo que no sabía este hombre es que por el leve contacto que hizo con el Cesio-137, sus manos terminarían así. Con el correr de los días, el resto de personas que habían estado en contacto con el material comenzaron a enfermar rápidamente, algunas más grave que otras. Alrededor de una docena de personas fueron hospitalizadas en uno de los mejores hospitales de Goiânia con los mismos síntomas, los cuales eran vómitos, diarrea, fiebre alta y pérdida de cabello. Sin embargo, la única persona que notó algo raro y comenzó a sospechar de que había una relación entre la enfermedad de sus familiares y... Como que se manifestó en el aire, ¿no? O no a los demás, o solo le hizo problema a los que tocaron esa sustancia. Extraña sustancia fue la esposa de Debair, una mujer llamada María Gabriela Ferreira. Cuando comenzaron sus sospechas, María metió el cilindro en una bolsa de plástico y lo llevó en autobús a una oficina de salud del gobierno local, donde nadie sabía lo que era, pero de todas formas guardaron la bolsa. Acá muchos miraron raro a la mujer por lo que estaba alegando, y ella hizo todo esto en contra de la voluntad de su esposo, quien le decía que era insólito que eso fuera el causante de todos esos males, y si la mujer le hubiera hecho caso, muchas más vidas se habrían perdido. Para este momento habían pasado casi 15 días desde el inicio de la contaminación radioactiva, y en el hospital, mientras los pacientes afectados empeoraban sin motivo alguno, los médicos estaban enloqueciendo porque no sabían qué era lo que estaba pasando, así que no les quedó de otra más que considerar la posibilidad del envenenamiento por radiación. Y cuando los mismos pacientes hablaron sobre el cilindro, se le pidió al físico Walter Mendes que examinara el dispositivo. Este hombre le pidió prestado un detector de radiación a una agencia federal que regulaba el uranio y se dirigió a la oficina donde María Gabriela había dejado la sustancia. Una vez acá pasaría algo muy extraño, ya que al acercarse a tan solo 80 metros del objeto, el detector se volvió loco y comenzó a entregar medidas que hacían pensar que estaba defectuoso. Por este motivo, el físico dio media vuelta y se dirigió a la agencia federal para pedir otro detector que funcionara correctamente. Pero cuando volvió al lugar, sucedió lo mismo. El nuevo detector parecía enloquecer con las mediciones que entregaba aún estando a casi 100 metros del edificio. Esto dejaba dos posibilidades. Una era que ambos detectores estaban defectuosos, o dos, el físico Walter estaba acercándose a un campo radioactivo muy intenso y peligroso. Al acercarse más, Walter vio como un bombero dejaba la oficina cargando entre sus manos el misterioso cilindro, y este le dijo al físico que planeaba tirarlo al río, por lo que Walter empezó a gritar: «¡No, por el amor de Dios, no!». Y menos mal, ya que si esto hubiera caído al río, las consecuencias hubieran sido incalculables. Acto seguido, Walter procedió a pedir que evacuaran la oficina de salud del gobierno y preguntó a los trabajadores de dónde provenía el objeto. Le dijeron que una mujer de una chatarrería lo había llevado hasta ahí. Luego el físico visitó el lugar junto con el medidor, y en cada zona por la que el cesio había hecho acto de presencia se detectaban altos niveles de radiación. Walter alertó a las autoridades y a la Comisión Brasileña de Energía Nuclear de lo que estaba pasando en Goiânia. Para este momento ya todas las alarmas entraron en acción, y aunque se pretendió evitar el pánico a la vez que se evitaba detener la contaminación, los rumores de una fuga radiactiva se extendieron rápidamente por todo Brasil, enfocándose más en el estado de Goiás, que se sumó en pánico avivado por las noticias que salían en todos los medios de comunicación. Para tratar a los que habían estado expuestos al material. O sea, en ese tiempo no se sabrá mucho sobre la radiación o por qué había gente tan tonta. O sea, imagínate si el bombero lo hubiera tirado al agua. ¿Cómo lo habrán hecho? Se designó una cancha de fútbol para realizar testeos masivos en busca de envenenamiento por radiación. Así se utilizaron autobuses de la policía cubiertos de plástico para llevar a los posibles contaminados a que fueran examinados. Era muy importante iniciar este proceso cuanto antes, pues un cuerpo sometido a radiación dañina puede contaminar durante cierto periodo de tiempo a las personas que estén en sus alrededores hasta ser descontaminados. En total se hicieron exámenes para detectar el envenenamiento por radiación a casi 110.000 personas
y se encontró a 600 afectados y que al menos 249 de ellos tenían niveles importantes del material radioactivo en sus cuerpos. Muchos de los afectados tuvieron que permanecer en tiendas especiales tomando pastillas y tenían que seguir rutinas para descontaminarse, como bañarse con agua, vinagre y jabón de coco y cambiarse las ropas cada media hora. Como parte del trabajo de descontaminación, el gobierno de la localidad decidió demoler incontables casas, por supuesto dejando a mucha gente en la calle, y se retiraron metros y metros de tierra superficial que había estado expuesta a la radiación del cilindro de cesio. Todos estos escombros en conjunto crearon más de 6.000 toneladas de material que fueron retiradas del lugar y luego enterradas en un lugar preparado para esto a más de 20 kilómetros de Goiânia. Aunque se tomaron muchas medidas, parte del daño era irreversible, ya que tras estar agonizando durante semanas, finalmente María Gabriela Ferreira falleció debido a que su cuerpo no pudo resistir al SIA, síndrome de irradiación aguda, la cual es una forma muy dura de morir. Con el pasar de los días, esto causa pérdida de cabello y dolor en los órganos internos, como el pulmón y riñones, los cuales vienen acompañados de hemorragias internas, y casi al mismo tiempo también perdería la vida Leide das Neves Ferreira, la niña de 6 años que por su inocencia lamentablemente jugó con esta sustancia tan dañina y llamativa. Junto a estos fallecimientos también murieron por los mismos motivos 2 de los trabajadores de la chatarrería de Debair, de nombre Israel Baptista de 22 años y Adminson Alves de 18. Para calcular la radiación ionizante se usan los Grays, y a partir de 1.5 unidades de Grays, la radiación empieza a destruir las defensas orgánicas. A partir de 3, causa quemaduras en el cuerpo, y si un paciente tiene más de 5 Grays, prácticamente le quedan 2 semanas de vida. Y esto fue lo que sucedió con estas 4 víctimas. Todos estaban por encima de los 5 Grays y en 2 semanas murieron a causa de las heridas. Pero había un caso increíble. Debair Ferreira, el hombre que estuvo más expuesto al objeto, sobrevivió a los efectos de la radiación. Esto pese a que se le detectó que tenía 7 Grays de radiación y su cuerpo no mostraba el daño que esto suponía. También los 2 jóvenes chatarreros, Roberto dos Santos y Wagner Pereira, pese a tener 6 Grays de radiación, sobrevivieron a sus heridas, pero a Roberto se le tuvo que amputar un brazo y Wagner quedó con una mano prácticamente sin dedos funcionales. Por si no fuera suficiente, también se creó una gran controversia al momento de los entierros de las víctimas. Esto porque parte de la población creía que los cuerpos de los fallecidos no podían ser enterrados ahí, que según pues iban a envenenar la tierra. Además está decir que este argumento es erróneo, y para tranquilizar a las personas, al gobierno se le ocurrió enterrar estos cuerpos en gruesos y pesados ataúdes de plomo, pero esto no hizo más que reforzar la idea que los habitantes tenían sobre la radiación, y así se formaron protestas en el cementerio el día del entierro de las pobres víctimas. Debido a las muertes, a los 3 médicos que estaban encargados de mantener y operar el aparato de radioterapia mientras el centro médico aún funcionaba, se les atribuyeron cargos por homicidio por negligencia. La razón de los cargos fue el enorme descuido de los exresponsables que dejaron abandonado un aparato tan peligroso como ese. Aún así, como el aparato de radioterapia había sido comprado por el Instituto Radiológico de Goiânia, a los médicos a cargo no se les pudo ser declarados como responsables. Sin embargo, a uno se le obligó a pagar una compensación económica de $45.000 en su equivalente en la moneda brasileña. Por su parte, los chatarreros no fueron acusados en ningún momento. Lo trágico que fue esto no tiene nombre, ya que aparte de las 4 muertes, se cree que otras 4 personas más que también fueron afectadas por la radiación fallecieron al año siguiente a causa de esto. Y alguno puede decir que al menos Debair Ferreira tuvo suerte al no sufrir heridas visibles por esto. Y esto es cierto, él no falleció. Sí, pero pues qué tonto, o sea, todos de que primero los que operaban en el hospital y parte del gobierno, porque me imagino que tienen que limpiar, a no ser de que sea un hospital privado, ¿no? Segundo, estos vatos que los vendieron, pero pues no sabían qué era. Pero los más mensos era el señor y en sí toda la familia, o sea, como ¿por qué? Porque los sorprendía tanto.